Le prendí una veladora a Dios, le recé y le dije: "Mándame a alguien porque sé que solo no puedo". A la semana conozco a Jaime, fue la primera vez que pude salir de ese cuarto, porque dentro del albergue me hicieron sentir que yo no valía nada, me hacían sentir como una mierda totalmente. Y me arropó, o sea, me pude casar con él. De hecho, este año cumpliríamos 3 años de casados. Que yo la única familia que yo tenía era mi esposo y se me murió hace un mes. Y por eso me hicieron lo que me hicieron. No, mira, dice, necesito hablar contigo. Y le digo, sí, pásale, suegro, siéntese, ¿qué pasó? Lalo, necesito ya el espacio. Necesito que me desocupes el espacio. Está bien. Si quiere, de una vez saque. Y saque mis cosas a la calle. Dije, no me importa. Pero ¿sabe qué? Yo me llevo a mi esposo conmigo. Obviamente en este momento no tengo ganas de pelear, no tengo ganas de luchar. Estoy haciendo lo medianamente posible por salir adelante y por seguir. A mí nadie me ha preguntado en estos días cómo me siento. Inclusive me llegué a poner un cuchillo aquí y le quería jalar. Yo pensé que este iba a ser mi final feliz. La vida me lo prestó muy poco. Hola a todos, mi nombre es Eduardo Verduzco, soy sobreviviente del albergue La Gran Familia. En ese lugar me privaron de mi libertad durante 6 años, sufrí abusos constantes, físicos y emocionales, y me robaron también la identidad. Lalo, eres sobreviviente del albergue La Gran Familia. Viniste a entrevista hace, ya no me acuerdo cuánto tú. Tendrá como casi 2 años, ¿Tanto? sí, casi Mira. 2 años. Bueno, pues qué gusto tenerte de nuevo aquí, eres un encanto. Gracias. Y bueno, vienes aquí por no ese caso en particular, sino por otra situación. Así es. Bueno, y tu historia, cuando viniste, tu historia pues impactó a miles, esa es la realidad. Yo la verdad siempre había buscado oportunidades para contar mi historia y la de muchas víctimas. Recordemos que la extinta PGR hace un operativo en el 2014 donde nos rescatan a 530 víctimas que estábamos privadas de nuestra libertad en este albergue llamado La Gran Familia o de Mamá Rosa en Zamora, Michoacán. Sí. Sí, sí estuvo muy ruda esa noticia y es impresionante, pues, tener de nuevo frente a mí a un sobreviviente. Antes de que nos adentremos en lo que vienes a platicar, ¿cómo ha sido tu vida? Si quieres, como resúmelo, pero, ¿cómo ha sido tu vida a raíz de tu rescate? Cuando a mí me rescatan, a mí me dejan totalmente a la deriva el Estado mexicano. No recibí ayuda de nadie, tuve que volver a vivir en la vida en situación de calle. Me dieron una identidad que solo decía que yo era Eduardo Verduzco Verduzco y nada más. Me tocó salir adelante poco a poco. Inclusive viví la muerte de mi mejor, bueno, el suicidio de mi mejor amigo en el 2017, que se quitó la vida, también él era víctima de este albergue y lamentablemente pues se cuelga y yo lo descuelgo. Y desde ahí empecé a hacer algo que se llama activismo social en materia de derechos humanos y tomé como el estandarte del caso La Gran Familia, y le exigí a la entonces Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que ayudaran a mis compañeros. No pedí ayuda para mí, pedí ayuda para ellos, con apoyo psicológico, médico, asesoría legal, que nunca lo hicieron, que yo tuve que luchar para que un despacho que se llama Asesoría Jurídica Victimal los apoyara a mis compañeros. Hoy en día los apoyan y por ello reciben apoyo psicológico, y médico y también una reparación integral del daño. Okey. Y sí, me consta que has ayudado a mucha gente, porque incluso muchas de las entrevistas que ha habido en este canal son personas que tú me has enviado. Así es. De hecho, cuando estuve en el programa, cuando salió la entrevista y que me hice muy viral y todo ello, gracias a todo eso ya no solo ayudé a víctimas del albergue La Gran Familia, sino también de desaparición forzada, víctimas de intento de feminicidio, de falsos retenes, gente que en algún momento estuvo en prisión y que ahora quieren retomar su vida o en el año pasado ayudé a mucha gente
para que empezara a buscar su camino en esta vida después de haber pagado, obviamente, su condena, ¿no? Sí. Y así, y que hubiera una verdadera reinserción social, ¿no? A la sociedad y así, y a mucha gente que, por ejemplo, no soy psicólogo y digo, yo recomiendo, busquen ayuda si tienen depresión o ansiedad o adicciones, pero hoy al menos yo les digo, no soy psicólogo, no soy terapeuta, pero puedo dar contención a la gente que está pasando por una situación de adicción o de depresión o de pensamientos suicidas. Digo, no soy profesional, yo lo hago, pues ahora sí que amateur, desde mi experiencia, porque fui adicto al cristal y salí, ¿no? Y también, pues yo tengo el albergue de la gran familia, me dejó muchísimas marcas, está lacerado mi brazo, porque dentro de ese lugar era salir vivo o muerto y la segunda opción era la adecuada, ¿no? Yo tengo depresión desde los 14 años. Y tomo medicamentos, obviamente me vieron muchos psiquiatras, estuve en el Fray Bernardino 2 veces por intento de suicidio. También estuve en la parte psiquiátrica, hoy tomo terapia psicológica a través de una fundación que se llama Vindica. Han roto sus reglas porque ellos nada más apoyan a personas que han sido violentados sus derechos humanos, pero hoy en día han roto sus reglas porque me están dando apoyo psicológico gratuito para poder sobrellevar la muerte de mi esposo. De hecho, de eso quiero que ahorita a eso quiero que nos adentremos ahorita. Que nos platiques cómo fue tu relación con tu esposo, pero más allá de eso, porque lo que vienes a decir es muy impactante, o sea, es más que impactante, creo que es humillante, es indigno lo que te están haciendo, es injusto, no te lo mereces. No me lo merezco. Y lo que te mereces, y se merece Jaime también, Mi esposo. tu esposo, que en paz descanse, es porque hoy en día eres un hombre viudo. Viudo, sí, ¿no? legalmente. Legalmente viudo. Legalmente viudo. Exactamente, y te están despojando de todos tus derechos como esposo. Y ahora toca que te ayuden a ti. Sí. Entonces, bueno, cuéntanos, porque fue una relación muy impresionante la de ustedes dos, de qué cosas tan profundas se sacaron mutuamente, Sí. ¿no? Empezando por Jaime, ¿cómo te encontró? ¿Cómo te conoció? ¿El qué estado? Todas las cosas buenas que pasaron a raíz de tu relación con él, pero después tú pagaste con cuidados, ¿no? Entonces, Sí. bueno, platícanos de tu historia con Jaime, cómo se conocieron y cómo fue todo. Yo, durante pandemia, me hice adicto al cristal. Fueron pocos meses, pero esos meses Intensos. intensos, bueno, en pandemia lo digo porque es muy marcado. Yo literalmente vivía en una vecindad en Chimalhuacán. Yo ya no tenía, literalmente ni un colchoncito, o sea, me bañaba con un bote de pintura, de esos que te dan, ¿no? No tenía ni muebles, porque la adicción me hizo caer ahora sí, en un círculo, en una espiral. En un hoyo negro. Negro, literalmente, yo ya escuchaba voces, yo vivía en un segundo piso y sentía que afuera de la puerta estaba, estaba la patrulla, ¿no? Imposible, ¿no? Pero pues la mente es muy poderosa. Y eso le pasa mucho a los adictos, ¿no? Que Así es. empiezan ya con psicosis bien de Psicosis, ajá, literalmente. Y eso me llevó también a una espiral donde me fui deprimiendo. O sea, primero era el rush de sentir placer, pero cuando ya dejaba de consumir, me ahogaba en depresión totalmente, ¿no? Eso me llevó a una espiral de en algún momento ya no querer vivir. Entonces esa noche decidí tomarme un medicamento, que no voy a decir qué medicamento es, pero es controlado. Eh, agarré una caguama y me senté, ya no le hablé a nadie más. Dije, esta vez sí me quiero y ya no quiero vivir porque ya no podía dejar la sustancia.
y no tenía a nadie, ¿no? Esa es una realidad que siempre he estado solo. No, y ya en sí misma la historia de la que venías. Ajá, exacto. Entonces agarré y me tomé tanto medicamento y, pues, me eché la caguama y eso fue un viernes y yo desperté como para amanecer un lunes, así, porque, pues, yo vivía completamente solo, yo no le hablaba a nadie más, yo me alejé de la gente prácticamente. Pasa esa situación y el doctor dice que, pues, es un milagro que yo esté con vida hoy en día y platicando mi historia. Em, entonces yo nunca había sido tan religioso en la vida. Yo creía que existía un Dios y inclusive en mi oscuridad más profunda hablaba con él y ponía una veladora y le decía: "Dios, ayúdame, Dios, por favor". Y cuando yo logré, sobrevivir a, el intento de yo te puedo contar, yo no vi la luz, yo no vi, el ángel o la muerte, yo solo vi oscuridad, como si estuviéramos en un set de grabación, pero totalmente oscuro, así literalmente, y me dio mucha ansiedad y fue cuando desperté. O sea, obviamente boca caída, no me podía ni siquiera sostener y así, y ya no había a quién pedirle ayuda, ¿no? Poco a poco, como fui durmiendo y fui así poco a poco, fui hasta tomando agua de la llave para poder, porque ese medicamento te deja la boca seca y etc., ¿no? Y ya estando un poco mejor, le prendí una veladora a Dios, le recé y le dije: "Mándame a alguien porque sé que solo no puedo. Y si no me quieres ni arriba ni abajo, pues mándame a alguien porque no estoy pudiendo con mi vida", ¿no? A la semana conozco a Jaime, lo conozco, eh, lo conozco y, fue la primera vez que pude salir de ese cuarto. Me llevó a comer unas hamburguesas ahí en Esa, porque él es de Nesa, bueno, era de Nesa. Me lleva a esas hamburguesas. Obviamente yo tenía como mucha ansiedad, o sea, yo lo que quería era consumir, ¿no? Y desde esa noche nos seguimos viendo al siguiente día, inclusive creo que nos vimos viernes, sábado, y el domingo se regresó a su casa. Esos 3 días yo no consumí. Cuando se fue, yo sentí muy feo, me sentí mal, ¿no? O sea, yo decía: "Es que siento algo aquí que, ¿cómo te explico?", ¿no? O sea, siento feo que te hayas ido, ¿no? Porque él se regresó a su casa, él era muy hogareño, de familia, él, te digo, me llevaba 20 años de edad y así. Y ya cuando se va el lunes, se va directamente del trabajo a donde yo vivía, ¿no? Y se llevó ropa y no me dejó. Te puedo decir mm, que él me cuidó muchísimo. O sea, él a veces iba con mucho miedo porque decía: "Es que, pues, si te drogas o si en algún momento te gana", eh, eh, y yo le decía: "No, no te voy a fallar. Yo no te voy a fallar porque sé que quiero una vida junto a ti". Te puedo decir que no fue nada fácil, o sea, porque llevaba, no sé, ponle 15 días sin consumir, y hay algo en las adicciones que te dan, que se llaman pensamientos de consumo, que cuando tú ya estás mejor, empiezas así de: "No, pues ya estoy bien, déjalo, y si me doy un chancecito, una fumadita", y cosas así, ¿no? Y él no yo siempre tuve la confianza de decirle: "Me siento así, la verdad es que quiero consumir". En algún momento sí le menté la madre, fui muy grosero con él porque y no lo justifico, pero era tanta la ansiedad de consumir cristal que me llevó a ese rubro. Gracias a Dios no viví violencia con él, no nada de eso, pero sí en algún punto fue decirle: "Pues sácate a chingar a tu madre, yo lo que quiero es consumir, cabrón, yo me quiero dar en la madre, no te ocupo a ti", Sí, pues es ¿no? parte de la enfermedad misma, ¿no? Justo, justo había noches que literalmente se quedaba conmigo toda la noche, platicando porque, pues, yo con sudoraciones, así con la ansiedad, todo lo que da, y ya a las 6 de la mañana durmiéndome, y él yéndose a trabajar, ¿no? Mm, Me acuerdo que cuando porque digo, a ti te conocí con él.
Justo. Me acuerdo que fuera de cámaras me platicaban su historia de amor y tú entre comillas, lo rechazabas porque estabas enfermo, estabas profundamente traumatizado por todo lo que habías vivido en el albergue Ajá. y que muchas veces lo rechazabas porque decías: "Es que no te mereces estar con una porquería como yo". No se me Justo, olvida. justo porque dentro del albergue me hicieron sentir que yo no valía nada, que yo no valía nada para la sociedad y que, si en algún momento yo salía de ese lugar, eh, a nadie le iba a importar yo como ser humano, ¿no? Me hacían sentir como una mierda totalmente. Ahí, y fueron durante muchos años, me hicieron sentir muy mal. Acabaron con la poca o la mínima autoestima que yo tenía en la vida. Inclusive yo salí en los huesos, literal. O sea, salí muy mal, pues. Bueno, al Estado mexicano no le importó eso y me votó, ¿no? Em, y él llega en un punto donde yo estaba muy vulnerable, se puede decir, y me arropó. O sea, yo cuando él me abrazaba, yo le decía, no, güey, es que yo siento que no me merezco ser algo. Yo no me merezco que nadie me ame en la vida. Yo no me merezco que nadie me quiera. Inclusive le decía: "Güey, ¿qué quieres? Porque, o ¿qué necesitas de mí? Porque no creo que esto sea real", ¿no? Sí, no es normal que quieras estar conmigo, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Él me enseñó me enseñó y aprendí a través de él a saber que sí me merezco una mejor vida, que sí me merezco lo mejor del mundo, que me merezco que me amen de una forma tan intensa y bonita, y que no haya golpes, y que no haya maltratos, y que no haya malas palabras, y me merezco que me sean fiel, y que me merezco muchísimas cosas, ¿no? Em, y poco a poco fuimos construyendo una relación él y yo. Obviamente, pues, las diferencias de edades, los miedos también, porque inclusive, él me inspiró a poder escribir mi primer libro, que se llama La historia de Eduardo Verduzco. Yo cuando le dije: "Es que yo escribí esto", Quiero aprovechar para que hagas un comercial, la verdad, pero sí, dónde pueden encontrar tu libro? pueden enviarme mensaje al 55 61 55 50 56 vía WhatsApp. Ahorita solamente, pues, bueno, ahorita van a saber mi situación, pero solamente está digital. O sea, no puedo sacar ejemplares ahorita les vamos a contar Ahorita me van a saber por cuál qué. es la situación. Y él me inspira. Yo le digo: "Oye, cómo la sociedad se va a interesar en un libro de un güey que solo tiene la secundaria, que ni siquiera sabe escribir?". O sea, literal, o sea, con faltas de ortografía, etc. Le dije: "¿Quién se va a interesar en una historia como la mía?". Y además yo hablaba con mucha gente que me decía: "Es que es muy pronto o sea, a ti nadie te conoce, güey, o sea, tú es muy pronto como para que saques un libro, para que hagas esto". Y él antes, Jaime, me había inspirado a contar mi historia en redes sociales. Y yo le decía: "Es que, ¿a quién le va a interesar? ¿Quién le va a dar me gusta?". Luego, pues, también en las redes sociales cuando te expones también a que hagan malos comentarios. Cuando yo hablé de que habían de mí, mm, a mí en redes me dijeron: "Es que a ti te gusta, güey, a ti te gustó, no te te gustó que te hicieran, por eso eres homosexual y por eso te gusta estar con un hombre". Y la sociedad justificando, y más bien cuando tú no estás bien cimentado en la vida. Y yo no estaba preparado para algo así. Gracias a Dios, Jaime estuvo a mi lado, porque yo sí no dormía, o sea, por esos comentarios, yo sí me ponía mal, yo sí lloraba. En algún punto él conocía tanto de mí que sabía lo que me dolía, sabía lo que sentía, ¿no? Entonces él me llenó con esa seguridad de decir: "Este soy yo tengo un nombre que aunque no me guste, soy Eduardo Verduzco y soy esta persona que vale y soy este ser humano y no soy un pinche folio de víctima", porque bueno, en aquel tiempo éramos como 37,000 víctimas que estábamos registradas a nivel nacional. Yo no soy un Yo número soy más. Eduardo Verduzco, no soy un número tal. Justo. Entonces, luego hablaba con gente estudiada y me decían: "Es que es muy pronto
como para que tú saques un libro, ¿no? Entonces yo me fui independiente totalmente. Él me dijo, vamos a ahorrar dinero, vamos a chingarle, dice, y vas a ver que tu libro se va a lograr. Eh, Obviamente, pues, trabajar un libro lleva corrección de estilo, diseño de portada, prólogo, obviamente los derechos de autor, Sí, registrarlo. es una chambota sacar un Ajá, libro. exacto. Y después, ¿cómo colocarlo, no? De hecho, él hizo tostadas en casa, fueron unos youtubers locales de ahí de Nesa, lo hicimos en el patio. Y dije, güey, nadie va a venir y no voy a vender ni un libro, ¿no? O sea, más que el que me vas a comprar tú, ¿no? Fue así como un evento entre familias, se puede decir, de parte de él, porque pues yo sí no tengo a nadie. Y antes de yo entrar a el en vivo donde íbamos a presentar con estos youtubers y todo eso, eh, me hablan de Los Ángeles en Estados Unidos, un medio, y me dice, güey, te voy a comprar 10 ejemplares para que los regales, transferencia, pero dame la exclusiva ahorita de tu libro, que... Y yo así de cómo supieron que iba a publicar mi libro si se supondría que no, o sea, que nadie me conoce, que nada de eso. Me empezaron a llegar llamadas, estuve en tendencias en TikTok, al día siguiente había logrado más de 50,000 seguidores, mis primeros 2 millones de reproducciones en la plataforma, o sea, ya me sentí una celebridad al siguiente día, y así, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, países, Canadá, o sea, recibía yo tantos mensajes, yo le decía, es que te cuesta más el envío que lo que es el libro, ¿no? Y me decían, es que yo lo quiero en España. De repente yo así de, por ejemplo, Jaime, él empezó, o sea, porque nosotros no evaluamos la parte de los envíos, ¿no? O sea, decíamos, el libro tiene un costo de tanto, pero pues no estábamos empapados de que también, pues, costos de envío, etc., Sí, o ¿no? sea, que tienes que poner precios tal, más costos de envío. Así, ¿no? Y de repente, pues, literalmente nos los pidieron en varios estados. Aquí Jaime mismo, o sea, me decía, autograféaselos y, este, pero pues él los entregaba en el metro, o sea, él se iba a hacer como toda esa chamba y así, o sea, la verdad me emociona mucho contar eso porque creo que sin su apoyo moral y físicamente y emocional, yo no hubiera logrado publicar mi primer libro. O sea, la verdad es que no, o sea, Jaime era protesista dental de carrera, Ok. pero nunca la ejerció. Se fue 10 años a Estados Unidos y allá traía técnica de, él era estilista profesional con más de 25 años de carrera en el medio, y traía escuela de Estados Unidos, de los salones de Los Ángeles y así. Eh, y aquí en México trabajó para una marca muy importante, inclusive antes de que pasara su fallecimiento, estuvo con los de Mexicano Universal, el de peinándose y maquillándolos, ¿no? Y así, y entonces con todo eso, él me ayudó, o sea, me ayudó a hacer, él siempre era, si te llaman a esta entrevista, vas, y ya sabes, bueno, aquí estuvimos con ustedes, y él me decía, sí, ve, o sea, yo te acompaño, yo voy a estar detrás de ti echándote porras, no te rindas, ¿no? Justo es lo que él me pidió muchísimo, que yo no me rindiera en la vida, ¿no? Eh, Después vinieron muchas cosas muy bonitas, me pude casar con él, de hecho, este año cumpliríamos 3 años de casados, y así, él me dio una familia que, él de hecho me ayudó a superar el hecho de no haber crecido con una familia, ¿no? Inclusive antes de casarme con él, me, pude cerrar el ciclo con mi mamá y decirle, ya no me lastimas, ya no me dueles y puedo formar una familia hoy en día yo. Y es decisión. Y ahora sí, si vuelves a aparecer para pedirme dinero, para lastimarme, porque mi mamá me decía,
cada vez que yo lograba algo en la vida, como trabajo, pues estuve en la extinta PGR, un departamentito rentado, aunque sea, pero en Coyoacán, y me decía, y pensar y que te iba a abordar, y ve hasta dónde has llegado, ¿no? Y eso siempre me daba en la madre, y me iba a alcoholizar, y me iba a meter tanta coca, y así, ¿no? Y cuando un mes antes de casarme, logro cerrar ese ciclo con ella y decir, ya no te quiero en mi vida, yo no te necesito, y así vuelvas a aparecer en algún momento, ya no me va a doler todo lo que tú me hagas. Y di ese paso a casarme con mi esposo. ¿Cómo fue la boda? ¿Fueron Fue, solo a la delegación o sí hicieron no, fiesta? hicimos 2 fiestas, ¿no? Okey. Nos casamos un 15 de septiembre para dar el grito chingón, ¿no? Ándale, ¿se vistieron de charros o qué? Ah, nos casamos un 15 de septiembre. Obviamente, pues eso fue dentro del registro civil, todo ello, o sea, fueron hasta grabarnos, o sea, sí, mi boda fue muy bonita, la verdad. La familia me hizo una ojetada, o sea, yo debí saber a eso muchos años atrás, porque ya con Jaime cumpliría como 7 años, justo, juntos. La vida me lo prestó muy poco, ¿no? Yo pensé que este iba a ser mi final feliz, ¿no? Eh, cuando yo llego de casarme, porque no fueron los papás, la cuñada, la hermana de él más bien, recibió a mis invitados en casa, porque hicimos fiesta en casa cuando nos casamos, ¿Por qué no quisieron ir los papás y porque no estaban aprobando mi matrimonio, pero no porque por ellos, sino porque la hermana siempre chantajeaba a los papás con que si ellos me apoyaban, los nietos, o sea, los hijos de ella, les prohibía más bien que me hablaran a mí. pero a ver, ¿cuál era el problema? ¿Que fuera relación gay o el problema eras tú? El problema era yo. ¿Pero por qué? ¿Qué tenías? O sea, ¿qué Mira, tenías desde el principio en contra de ti? la diferencia es de edades. O sea, Jaime me llevaba 20 años de edad. Además que yo llegué con una energía y un brillo a esa casa, y además que yo nunca me humillé delante de nadie. Yo siempre decía, sí respeto, porque obviamente el respeto hacia tus padres, si los vas a apoyar, porque siempre los apoyó económicamente, tanto a los papás como a la hermana. Y la hermana, aunque tiene marido, sí, o sea, siempre era de, hermano, no tengo ni para darles de comer a mis hijos. Inclusive le pedía créditos a través de ella, o sea, sacaba créditos para pagarle la fiesta de 15 años a sus hijos, para darles Navidad, etc. Muchísimas cosas, ¿no? O sea, ella sacaba créditos a través de Ajá, Jaime. ajá, y siempre le pedía dinero para que porque siempre he estado endeudadísima en préstamos de cierta índole y sabía que ese dinero, pues, ya no regresaba a las manos de mi esposo. Bueno, en ese tiempo, novio, ¿no? Nuestra relación, te digo, fue muy, muy intensa. O sea, nos juntamos luego, luego. Te digo, cumpliríamos 7 años ya juntos. Y entonces, te digo, nos vamos a la casa que era de mis suegros. Pero o sea, todos los hermanos, mi suegro y mis suegros más bien, les dieron por ejemplo, hay 2 hombres que son casi mayores, que, les dieron una casa para que tuvieran un matrimonio acá y el otro matrimonio acá, y vivieran ahí con sus familias, con sus hijos y sus esposas. Al otro hermano, en la misma casa donde vivíamos, en la parte de arriba. A la hermana, o sea, le dieron casi o sea, es la que tiene mayor de las casas, que es una muerta de hambre. La verdad, no me da pena decirlo, porque es lo que es. Todo. Inclusive en algún momento le llegó a quitar la habitación a Jaime, de donde dormíamos, para ampliar su cocina. Así te lo digo. Y ha construido en la parte de arriba y todo eso. Y es la que mayor tiene de toda la casa. Y a mi esposo, pues como digo, en ese momento vivía mi suegra, que en paz descanse. Nosotros nos dieron un cuartito, que nada más era la habitación, y compartíamos la cocina, la sala y la recámara y el baño,
con mis suegros, ¿no? Porque ellos pensaban que nunca se iba a casar mi esposo, que nunca iba a ser vida, y que él es la verdad es algo que vamos a decir, y que se pronuncia mucho en la comunidad gay, que él era ahora sí que el homosexual que se iba a quedar cuidando a los papás toda la vida, y no iba a ser una vida. Y entonces cuando yo, eso a la hermana le molestó. Porque, pues, y obviamente ya me iba a procurar a mí, porque ya no le iba a prestar dinero a ella, o porque, pues, como pareja uno pone ciertos limitantes, ¿no? Inclusive ella le metía ideas de decir, que, por ejemplo, le decía, ay, hermano, dice, al rato Lalo, dice, se va a conseguir alguien más rico, más guapo, dice, y a ti te va a dejar porque tú ya estás viejo, hermano. Esos comentarios le hacía a mi esposo. Y éramos novios en ese momento. Entonces yo siempre fui de poner límites, porque él me dio esa seguridad y me dio ese espacio y todo ello. Y literalmente eran comentarios, inclusive en algún momento, si llegaba yo a lavar, me decía, pues, pues si quieres, lárgate, dice, lárgate a rentar porque esta es mi casa. Y yo le decía, le digo, tú no me estás dejando vivir. Esta casa es de mis suegros. Y dije, y mis suegros me están dando permiso de vivir aquí. O sea, tú no tienes por qué ofenderme ni faltarme al respeto. Y no, esta es mi casa porque es casa de mis papás. Y es mi casa. O sea, se ponía súper heavy. Te odiaba, bueno, te Me odia. odia, me odia, ¿no? Entonces, ya pasa esa situación. Pasaba en esas situaciones, yo hablaba con mi esposo, yo le decía, oye, pues no está padre vivir en un entorno así, de esta manera. Pero él era familia muégano, o sea, que aunque pues luego se anden diciendo de cosas, siempre están juntos, ¿no? Y yo también comprendía esa parte y comprendía también la parte de que él quería estar con su mamá, ¿no? Y yo siempre le decía, yo no jamás te voy a prohibir que no veas a mis suegros, que si mi suegra te pide algo, pues se lo des, ¿no? Llegó un punto donde hasta mi suegra me amó demasiado. Ella me hizo hacer mi primera comunión, ya de grande. ¿Tu suegra estaba enferma o algo? Sí, a mi suegra le dio un derrame cerebral, quedó más o menos bien. Inclusive ella me llegó a decir en algún momento muy bonito, dice, tú eras el hijo que me hacía falta y que tanto le pedí a Dios. Y eso no soportó la otra ojete, ¿no? O sea, eh, yo me gané a mi suegra, ella me enseñó a cocinar, o sea, ella íbamos los viernes al tianguis y me la llevaba en la silla de ruedas, y hasta me decía, ay, vamos a ver mis chonesotes, porque ella pues ya por cómo quedó, pues tenía que utilizar pues ciertas cosas de ropa interior para podérsela bajar rápido, ¿no? Corrígeme si estoy mal, Alito, o encontraste en ella hasta cierto punto una imagen materna. Sí, justo. Yo, la verdad, a mí me dolió muchísimo cuando mi suegra falleció, porque ella me dio todo el amor y todo el respaldo, inclusive, o sea, obviamente me la fui ganando, o sea, te vas ganando el cariño de la gente. Y ella se abrió a recibirlo. Sí, o sea, ella me abrazaba y me decía, es que eres el hijo que me hacía falta. Ella era muy católica. Y ella me dice, yo le pedí mucho a Dios, inclusive antes de fallecer, me dijo, dice, es que tú eres mi hijo. Dice, tú eres mi hijo. Dice, yo te quiero muchísimo. Y pues obviamente eso le molestaba a la hermana, porque inclusive en peleas familiares, o discusiones familiares más bien, dicho correctamente, mis suegros, a través de mi suegra también, me daban como el respaldo a mí. O sea, a mí me decían, es que a Lalo no le van a faltar el respeto, es que Lalo es su casa también de Lalo. Inclusive en algún momento, fíjate, las ironías de la vida que ahorita vamos a contar más adelante, mi suegra en algún momento le dijo a Jaime, porque a Jaime le decían el güero. A Jaime, le dijo mi suegra, el día que tú le falles a Lalo, el que se tiene que ir de esta casa eres tú. Lalo se queda porque esta es su casa de él. Y así el día que se quieran separar, tú te vas, mi hijo güero. Güero, tú te vas. Lalo se queda aquí en la casa y lo vamos a cuidar. Así, o sea, por eso
Digo, yo no comprendo por qué me han tocado tantos golpes tan fuertes. Por eso te hablaba de de que este debería de haber sido mi final feliz. Todavía no vives tu final feliz, Lalito, Y así, ¿no? Entonces, pero sí lo vas a tener. ojalá, ojalá. Entonces, fallece mi suegra hace 2 años. Obviamente esta persona empieza, mi excuñada, bueno, cuñada todavía, eh, eh, empieza con que, no, no, papá, esta casa es de mi mamá. Porque se supone que mi suegro en algún momento le dice a mi esposo, ya, güero, yo les voy a dar este pedazo para que ustedes ya hagan su familia y yo me voy a mudar a otro cuartito, pero pues ustedes me dejan seguir entrando a la cocina, todo. Así, o sea, el señor nunca se le prohibió nada y así. Inclusive yo hablé con mi esposo y yo le dije, a ver, mi amor, es muy pronto como para que mi suegro se vaya. Vivió 50 y tantos años en esa misma habitación y sería muy cruel, o sea, que se vaya, ¿no? O sea, porque no, o sea, dije, vivió tantos años ahí con mi suegra y es lo que te está dando a ti, mi amor. Entonces, todavía no, y nos esperamos 1 año. Y ya hasta que mi suegro habló con nosotros y dije, ya les voy a dar este pedazo. Ya, por favor, para que ustedes pues empiecen a hacer las adecuaciones correctas y como lo pongan como ustedes quieran. Entonces ya no queriendo, mi esposo aceptó. Entonces, que era una recámara, era la sala, era la cocina y un baño. O sea, tampoco te estoy diciendo que era así como la casa completa, ¿no? Y todo eso. Y yo sí dije, pues sí, o sea, pues somos dos y una Taylor, ¿no? Una perrita chihuahua, chiquita. No necesitamos más, ¿no? Dije, además es algo que pues básicamente a todos los hermanos de Jaime le dieron, o sea, y les dieron para que tuvieran su patrimonio y así, ¿no? Pues esa persona, la hermana, iba y me hacía comentarios, ¿no? Me decía, oye, no, pásate, esta casa es de mi mamá. Sí, le digo, sí, es casa de mi suegra, es su patrimonio que ella hizo junto con su esposo, ¿no? Pero lo hacía como para estarme recordando que esa no era mi casa, que no era mi hogar, que a pesar de que mi suegro le había dejado a mi esposo, recordarme que pues no, que esa no era mi casa, ¿no? Y que tampoco era casa ni siquiera de mi esposo, o sea, ve cómo ese tipo de gente, ¿no? Sí, o sea, a pesar de que tu esposo la ayudaba, ella le estaba básicamente dando una patada. Ajá, y siempre, o sea, y hasta con la gente hablaba mal de él, le ponía inclusive el pie, inclusive en algún momento a mí, yo junto a mi esposo, teníamos salones de aplicaciones de uñas, estéticas, llegamos a tener un camionetón y cosas así. Hubo un tiempo donde por mala administración, eso debo reconocerlo, mala administración y malos manejos de negocios, nos venimos abajo. Y ella le puso el pie, inclusive con la gente que podría habernos salvado en algún momento económicamente, y le dijo, no, dice, no les prestes, dice, porque están ahogados hasta el cuello. Mi hermano está ahogado hasta el cuello. En algún momento yo, por tantos comentarios, y luego viene esto, decido irme de su lado porque yo dije, yo lo que quiero es vivir junto a ti. Siempre he respetado que tú quieras estar con tus papás. Y si tus papás te necesitan, créeme que yo voy a ser el primero que decirte, corre o vamos, ¿no? Y dije, pero yo necesito tener un espacio junto a ti, ¿no? Es un lugar donde sientan que es Rentado su y casa, ¿no? como tú quieras, ¿no? Y la hermana, cuando yo pasa eso, va y me dice al negocio, no le dejes nada a mi hermano. No le dejes, es más, si quieres, traspásame a mí, con tal de no, o sea, de ponerle el pie a su propio hermano que siempre le ayudó, que siempre le consintió a sus sobrinos, que siempre vio por ella hasta en los malos momentos y así, ¿no? Pasa esa situación. Yo regreso obviamente con mi esposo, pero yo sí le dije, oye, pues tienes que poner un stop, o sea, porque a mí me tratan mal y a veces enfrente de ti me trata mal, o sea, y es mujer y yo soy homosexual, pero sí, pues, soy un hombre, le digo, al final del día soy un Okey. hombre, no se compara, ¿no?
Le dije, yo lo único que te estoy pidiendo es respeto hacia mi persona, ¿no? Pasa esa situación, ya nos empezamos a hacer, te digo, nos casamos. En algún punto le dan esta parte, como te digo, hace menos de 1 año y medio que le dieron esa parte a mi esposo. Remodelamos hace poco, a finales de diciembre, remodelamos, pusimos hasta de mármol, la cocina, la sala, el comedor, este, y así, ¿no? Cuando se lo dan, te digo, remodelamos, empezamos a acomodar, yo, por ejemplo, yo le cocinaba a él, igual salía de la oficina a las 6 de la tarde y me decía, ya voy para allá, ¿no? Entonces ya medía yo el tiempo, le hacía una salsita en molcajete, o sea, a veces hasta carne asadita, o sea, lo que él me pidiera, ¿no? Siempre estuve al pendiente de él, siempre lo cuidé. Y así transcurría mi vida, inclusive le pagaba a su hermana para que nos hiciera el aseo de la casa, para que nos lavara la ropa cada fin de semana. Y Que era pues por ayudarla, ¿no? Porque no era lo ibas a justo por hacer tú, o ayudarla, sea, porque, ajá, justo. O sea, yo trapeaba, yo barría, yo limpiaba, yo todo, y él me decía, no. Y le digo, pues es que yo lo puedo hacer. O sea, lavar en lavadora tampoco no es como una gran ciencia, ¿no? Y así le digo, yo me lo puedo echar en cualquier momento, pero era más por ayudarla a ella, ¿no? Y siempre fue así con su familia, ¿no? Y yo siempre respetaba esa parte, ¿no? Luego me traían hasta a la expareja de mi esposo, esta persona, y que nunca me molestó porque yo nunca fui celoso, yo nunca fui, o sea, yo le decía, pues si estoy contigo es por algo en la vida, o sea, ¿no? Y no soy inseguro y así, pero esta persona la llevaba para que yo tuviera conflictos con mi esposo, ¿no? Ahora ya pude hacer las paces hasta con la expareja de mi esposo. Y justo hablábamos de eso. Yo le dije, yo nunca te traté mal, yo nunca te hice una cara, yo no fui una persona grosera contigo, porque siempre estuve seguro de mi matrimonio y de mi relación. Le dije, lo único que me molestaba es que esta persona, la hermana, te trajera para crear conflictos entre mi esposo y yo, ¿no? Dije, pero yo nunca, o sea, nunca, ¿no? Y digo, ahora ya arreglamos con esas cositas. Te digo, luego, mi esposo, hace menos de un mes, empezó con problemas renales, él tenía diabetes, lastimosamente una diabetes que no se trató, no se cuidó a tiempo. Inclusive un medicamento, pues, ya le estaba haciendo daño al riñón. Él, te digo, ya se le hinchaban los pies, en algún punto ya bueno, me dijo el doctor, porque a mí fíjate, hasta eso, me relegaban, y eso que yo me casé, pues, por todas las de la ley y así, y la familia, como, pues, obviamente, yo tengo apenas 30 años de edad, eh, la fa sí, pero en vivencias tienes ajá, 85, mano. y la familia, de repente, pues, mi esposo se ponía mal. Y, eh, todo fue muy rápido. Y la familia me decía: "Es que nosotros somos la familia". O sea, a mí nunca me tomaron como el esposo. De hecho, te digo, el día de mi boda, pues estábamos contando eso, que fue fiesta y que al final del día, mi excuñada, los recibió en pijama, o sea, y no habían puesto ni las mesas, con caras, con comentarios ofensivos de: "Ay, pues es que, pues a ver si vamos a la otra boda", dice. O sea, así como muy mala onda, porque pasan los días y creo que en el 17 fue cuando ya fue la boda en el salón para 200 O sea, personas. la boda civil fue el 15 Ajá, y la fiesta el 17. así es. Okey. Ajá, así fue. Y, para 200 personas, o sea, nada que envidiar la Thalía de su boda, ni nada de eso, o sea, ¿Y yo qué? Digo, porque se casaron, ¿bajo qué términos? Porque, o sea, la civil, pues, lo legal, ¿no? ajá. Pero la fiesta, ¿fue solo fiesta o hicieron algún tipo de ceremonia? Ceremonia, hicimos una ceremonia más espiritual,
dentro del salón. Te digo, fue para 200 invitados. El día que se supondría que iba a ser el más feliz de mi vida y que también debía disfrutar, porque pues también hacer una fiesta de esa magnitud cuesta, ¿no? Claro. Y cuesta mucho trabajo. Nosotros Cuesta, pero vale. ajá, y nos tardamos 3 años en podernos casar. Yo al año yo le propuse matrimonio porque yo fui quien decidió unir su vida hacia él, ¿no? Porque yo me casé con una idea de que mi matrimonio iba a ser 20, 30 años y hasta que la muerte nos separara, ¿Cómo ¿no? le pediste matrimonio? No, a mí me encanta la banda, ¿eh? O sea, bueno, digo, así, me encanta el norteño, la banda, me linké, creo que hay por ahí un video en redes ¿Dónde sociales, estaban? en su casa. Yo llegué, o sea, de sorpresa, llegué con una banda, con un micrófono, obviamente, un anillo, y le pedí que, o sea, me linké y le pedí que fuera mi esposo, ¿no? Y que quería compartir todos mis años hasta hacerme viejito junto a él, ¿no? Fue muy bonito, pero obviamente no hubo aprobación de la gente. Y después, te digo, pasaron creo que 3 años para poder juntar todo ese dinero y podernos casar bien, ¿no? Porque hasta esta persona hacía comentarios como ella se casó de esa manera y no, cada quien se casa a sus posibilidades y así, ¿no? Pero yo le decía, es que me voy a casar una vez en la vida, o sea, y yo no me quiero, porque me decía, pon una carpita aquí afuera de la casa y así cásate, así yo también me casé y así. Pues ese es tu problema, Ajá, yo le me dije, quiero casar. ajá, le dije, no, yo me Lindo. quiero esperar luego porque pues es la única vez que me voy a casar en la Y vida. la va a casarse es bien, bien lindo. Ajá, y vi que, digo, o sea, nos casamos con trajes rojos, tuvimos nuestra sesión de fotos, o sea, todo muy lindo, muy, muy bonito, la verdad. Pero el día que también me iba a casar, bueno, que me casé y luego fue la parte de la fiesta y toda esta ceremonia en el salón. O sea, el salón estaba a menos de 3 cuadras caminando y la familia llegó casi a las 12 de la noche con caras, literalmente, o sea, yo agradezco, y si ven este video, amigos, agradezco a todos. Venían de la Ciudad de México, gente, amigos míos, y llegaron puntual a las 9 de la noche, o sea, y con sus mejores ropas y la mejor vibra. No vería como, ¿por qué no? ¿Por qué tendría que ser de otra forma? Ajá, no, pero imagínate, la familia llegó a las 12, 11 con caras. O sea, tuvo que haber sido porque se estaba casando con un hombre. No, Jaime nunca tuvo problemas de sexualidad o con su familia. El problema era que se casaba con alguien como yo. Alguien que nunca ha tenido una familia, que nunca ha tenido reglas, que inclusive ahorita vamos a contar un poco más adelante que lo que me hicieron, lo hicieron porque sabían que yo estaba completamente solo, ¿no? Sí, o sea, no tienes quien te defienda. Justo, ¿no? Y justo se aprovecharon porque, y lo digo así, lo único que yo tenía en la vida era mi esposa. La única familia, y lo sabían esos, y te lo digo así, que yo la única familia que yo tenía era mi esposo y se me murió hace un mes. Y por eso me hicieron lo que me hicieron. En vez de abrazarte y quererte dar una familia. Exacto. Al menos mínimo, pues fue algo, ¿no? De esa persona o de ese hijo de ese hermano, ¿no? Y todo. Entonces te digo, pues yo cuando me caso, literalmente fue el peor día de mi vida. Yo quería que la fiesta se acabara. Inclusive en su momento, ya, o sea, digo, ya me había casado por el civil y cuando yo me estaba poniendo los trajes le dije, no me quiero casar contigo. Dije, no, no quiero casarme contigo no porque no te ame, sino porque sabía, dije, si este infierno voy a vivir sufriendo a tu lado y no porque tú seas malo, no porque tú no me ames, dije, sino por esta parte que tengo que cargar, yo no lo quiero en la vida. Dije, porque justo me has enseñado aquí yo debo de ser amado, debo de ser querido y no debo de ser maltratado y no debo de sufrir más, ¿no? Y esa tarde yo ya no me iba a casar con él. O sea, yo le dije, si quieres, disfruta la fiesta, pero yo así no. Él entendió un poco y nos mudamos a un departamento que solo duramos 4 meses y otra vez fue a regresar
a la casa de mis suegros, ¿no? Creo que toda su vida sí lo aceptaron, como te digo. El problema fue que le hicieron creer a él que sin la familia no iba a salir adelante y que nadie también lo iba a creer y lo iba a amar. Y justo yo te comento esto, que ellos tenían la idea que iba a ser el homosexual, que se iba a quedar toda la vida cuidando a los papás, ¿no? Y nunca, o sea, te digo, a mí me dieron desde el principio porque Jaime me empezó a cuidar, me empezó a proteger, en algún punto hasta se desvivía por mí, ¿no? O sea, cuando yo le digo, no me quiero casar, dije, ya de esta manera ya no me quiero casar. Le dije, si voy a tener que vivir estas partes, le digo, ya no quiero estar a tu lado. Le dije, y no porque no te ames, sino porque, no, güey, o sea, cuando tú te casas, tú formas tu propia familia y como sea rentados, y lo voy a decir así, cagados, miados, tú sabes, o sea, que cuentas con el uno y con el otro y formas tu familia. Ciertamente hasta decían que Taylor no era ni una familia para nosotros, ¿no? Que es mi perrita chihuahua, que él me regaló. Y así, entonces, yo justamente esa noche le dije, yo no quiero, el día que se supone que también debería ser más feliz para mí, fue el peor. O sea, yo me quería quitar el traje, yo quería que se acabara esa fiesta, porque me hicieron sentir tan mal la familia. Te digo, gente, allegados, amigos que viven en la Ciudad de México, trasladarse hasta el Estado de México para llegar en tiempo y forma. Sí, los que viven a 3 cuadras llegaron Ajá. 3 horas tarde. Ajá, exactamente, con sus caras. Yo justamente le dije, no, le digo, si hemos chingándole tanto para tener nuestra propia boda y hacer lo que nosotros queramos, dije, no quiero que les digas a tus hermanos que sean padrinos. El pastel que puso la hermana se quedó, fue del más horrible que te puedas imaginar. La gente se quejó de todo eso. Yo no me sentía ya cómodo. em, Sentía más feo porque también criticaban, ¿no? Yo tengo amigos, por ejemplo, una que fue mi madrina de bodas. Esta chica se llama Arely, la amo tanto porque ella fue mi madrina de anillos. Ella, pues no voy a decir que viene en una posición acomodada, pero, por ejemplo, fue modelo en México, y aparte, ahorita creo que está en un puesto de gobierno, más o menos. Y todo es máster en relaciones y bueno, en muchísimas cosas. Y esta chica se dio el tiempo, o sea, sin necesidad de vernos todo el tiempo. Me brindó su amistad cuando yo prácticamente estaba también en la calle y que pues ella viene de un estatus más grande y así. Y se dio el tiempo inclusive de llegar al salón para darnos los anillos, o sea, y todo eso, y que es algo muy bonito. Y así, y gente de su familia de mi esposo, ay, es muy bonita la chica, es alta, guapa, o sea, cuerpazo y todo. Tiene casi mi misma edad. Y, ay, es que se puso ay, la operada, la culo así. Haciendo ese tipo de comentarios con mis amistades, mis amistades literalmente son gente muy educada, o sea, gente que es muy estudiada, o sea, que por ejemplo, no sé, hace las ferias de la paz en las alcaldías, por decirlo así, ¿no? Gente que trabaja en el gobierno y cosas así, ¿no? Y llegar a un lugar donde la gente te critica, donde hacen menos a mis amigos, obviamente me hizo sentir, o sea, no menos, sino criticarlos porque ellos vienen de un estatus donde hay educación, donde hay valores, donde muchísimas cosas, ¿no? Ellos están acostumbrados a vivir de otra forma, ¿no? También. Y a mí, por eso digo que también me da sentimiento porque yo hice amistades de esa índole y se dan el tiempo de ir a una boda de hasta en el Estado de México, estar conmigo, cuidarme, disfrutar el momento conmigo y que la familia de mi esposo les hiciera críticas feas, ¿no? O sea, así muy, 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 muy feas, ¿no? Y eso también me hizo sentir muy incómodo. A mí nada más me veían así como
pues ya ni modo, pues ya se casó, ya qué podemos hacer, ¿no? Y así, O sea, nunca te dieron, más allá de los papás, no te dieron la oportunidad ni siquiera de ver qué cosas buenas tienes. ajá, justo después, te digo, de esa boda, vinieron muchas cosas, muchos pleitos. A mi esposo, como te digo, le metían muchas inseguridades de mí. Y en algún punto yo le dije, a ver, cabrón, o sea, estoy contigo porque te amo, o sea, porque aquí estoy, ¿no? O sea, tómame, o sea, no puedo decir más, o sea, tómame completamente, o sea, porque él empezó en algún punto ya a ser muy inseguro por todo lo que le decían. A mí me cuidaban, o sea, yo salía, no sé, a la tienda y cuando llegaba mi esposo le decían, es que Lalo salió y se tardó tanto y dije, digo, sí. Inclusive en algún momento yo fui grosero. Dije, a ver sí, me fui a parchar con tal güey. Y no fue uno, fueron tres. Dije, y por eso me tardé tanto. Llegué a contestar de esa manera. Yo, alguien tan educado, tan zen, y así. Inclusive mi éxito les molestó porque yo empecé a dar conferencias en la Unitec, o en la UNAM, CCH de la UNAM, en los CETIS, empecé, inclusive antes de que todo esto pasara, el fallecimiento de mi esposo, estuve en el Senado de la República, doy conferencias también para una organización que se llama Disability Rights International en Washington, que ellos documentan la lesa humanidad en México. Estuve en la ONU, ¿no? Y así como de, ¿no? Y todo eso, y a mí me criticaban, inclusive decían que yo era un huevón, que no trabajaba, que mi esposo me mantenía y que solo vivía para eso, cuando la realidad era muy distinta, ¿no? Yo poco a poco conseguía campañas para hacer imagen de fundaciones, presentarme en una conferencia, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? A todo eso se le llama trabajo. Ajá, exacto. Ahora algo que denominan activista social en materia de derechos humanos. Trabajo, ponle el Ajá. nombre que quieras, estás Claro, trabajando. ¿no? Y todo. Y yo lo empecé a hacer, inclusive empecé, como te digo, a través de toda la viralidad, ya no solo ayudar a víctimas del albergue de la gran familia, sino empaparme de otros casos Y me consta, me consta. y ayudarlos y así que obtengan justicia y todo. Y bueno, pues ahora necesito que me ayuden ustedes, ¿no? Sí, totalmente. Pero a ver, entonces ya cubrimos toda esta parte, pero ahora platícanos de las últimas semanas de Jaime. Mira, te digo, fue muy maltratada esta parte de la diabetes, que él tenía más de, creo que 15, 20 años con la diabetes, tomaba el medicamento, pero pues también vamos a ser muy honestos, Va de la mano con buena alimentación. con buena alimentación y luego no se cuidaba y luego que el refresquito y todo eso, ¿no? Que el pancito y chalala, ¿no? Los malos cuidados y aparte pues él jamás me dijo que estaba en una situación ya crítica, ¿no? Por eso te digo que todo esto fue muy rápido, para mí fue un golpe devastador. Porque además, a ver, hagamos un pequeño freno. Ustedes en algún momento se separaron. Sí, nos separamos porque yo recuerdo que en ese año teníamos una camioneta, y estábamos aparentemente bien. Pero pues como te digo, esta persona siempre estuvo, ¿no? Y yo pues igual, yo le decía, es que, o sea, yo no puedo vivir en una casa, una situación donde me humillan, donde me resaltan que yo no pertenezco a la familia, donde a mí no me quieren literalmente, ¿no? Le digo, y fue cuando yo puse mi límite. Yo dije, te amo muchísimo, Pero me amo más a mí. justo el tatuaje dice lo mismo. Me amo, pero Me amo más a mí, justamente. Y le dije, sí, te amo, pero me amo más a mí. Entonces, Sí, porque tienes que estar aguantando tantas groserías. ajá, y agarré y me mudó a un pequeño departamento. Obviamente siempre hubo esta conexión, siempre, era diario, o sea, como si viviéramos juntos, ¿no?
Y ya me decía él cuando llegaba de la oficina, pues vamos, te veo en tal lado y comemos, ¿no? Y platicamos de lo que pasa, ¿no? O sea, fue separación física, digámoslo así, de convivir Ajá. como parejas, pues, pero no estaban juntos en cuestiones de, o sea, de ser concubinos, pues, ¿no? O sea, habitar el mismo Espacio, espacio. pero No hubo una separación emocional, pero ni cerca, ¿no? no, ni nada. O sea, nos veíamos diario. E igual compartíamos la patria potestad de Taylor. O sea, te la llevo al parque y estás tanto rato con ella y yo luego me la llevo y literal así, ¿no? Igual, o sea, y te lo puedo decir así abiertamente, igual hasta en los gastos económicos, porque pues rentar, irte a rentar solo y empezar otra vez así, literal, pues representaba gastos, ¿no? Y en algún punto me decía, oye, pues si no tienes para mandar a lavar la ropa, mándamela y yo la mando, ¿no? Si, ¿cuánto te falta para tu renta? Le digo, sí, pero pues también me falta para mis gastos de la semana, ¿no? Y así, ¿no? Y así, o sea, poco a poco, pues, igual, o sea, Y además es lo que corresponde en un matrimonio. justo, ¿no? Y O sea, no es como, ay, qué lindo que me ayudó. No, en un matrimonio tienes derechos, pero también tienes obligaciones. justo. Entonces, así era lo de nosotros. Como por julio regresé con él del año pasado, porque yo ya había notado una depresión muy severa en él. De hecho, tengo audios ahí donde él me ruega, o sea, llorando, que no lo deje, que no lo abandone, que regrese a su lado. Y así, entonces tomo la decisión de regresarme con él. Obviamente esta persona empieza a meter ideas, inclusive le dijo a su papá, o sea, literal cuando yo estaba en la cocina, cocinándole a mi esposo para que llegara, le dice, y tú no eres ni dueño de la casa, yo no sé por qué lo dejaste entrar a la casa. Así le dijo a su papá y le metió un santo cachetadón y le dijo, tú no eres nadie, aquí los que decidimos quién entra a la casa somos los 5 hermanos. Eso fue lo que le dijo. O sea, el papá es el que construyó todo eso. Las 2 casas. Y ella estaba despojando de su derecho a su propio padre. Así es, justamente, porque le dijo eso, en el momento yo me tuve que aguantar. O sea, obviamente yo quería salir corriendo y decir no más, pero yo ya había notado que mi esposo, a raíz de que también su mamá falleció, Se vino para abajo. se vino totalmente para abajo. Él se dejó morir, literalmente. La pérdida de los padres es muy Ajá. Él realmente te puedo decir que fue su voluntad irse al lado de su mamá. Y eso sí te lo digo. Uno como pareja sabe muchas cosas, ¿no? Y te digo, yo hablé con ella y yo le dije, a ver, o sea, no te metas conmigo. Le dije, yo no voy a permitir que me faltes al respeto. Le dije, y al final aclaramos, dijimos que no, nada de lo que pasó en ese momento, que fueron gritos y que me humillaron y así, yo le dije, por favor, no se lo digan a mi esposo. Esto no pasó, esto nunca pasó. Porque yo sabía el estado emocional de mi esposo. Mi esposo me decía, es que ya quiero estar con mi mamá. Y yo en algún punto le dije, si te quieres ir, vete. No te preocupes por mí. Yo voy a estar bien. Pero si realmente si te quieres ir con tu mami y estar con ella, vete de una vez. Vete, no estés sufriendo aquí. Cuando amas, aprendes a soltar. a soltar. O sea, cuando realmente sí amas, por más que te duela, sueltas. Lo que quieres es que no sufran. Justo. Y él ya me decía, inclusive yo regresé con él porque él me decía, voy a dejar el trabajo. Inclusive me llegó a insinuar que él, imagínate, tantos años y nunca había tenido esa fase de decir, me voy a quitar la vida, ¿no? Y eso a mí sí me lo decía. Y por eso yo regresé con él. Porque obviamente cuando amas dices, no, o sea, esto no. Y, y me aguanté muchas humillaciones y cosas así. Inclusive te digo, en diciembre nos gastamos todo lo que teníamos ahorrado y todo lo trabajado. Remodelamos la casa, la pusimos hasta de estos bloques que son estilo mármol. O sea, empezamos a poner en la recámara. Obviamente es un gastote y luego más lo que te cobran. Lo dejaron muy pipiris nice. Justo, ¿no?
porque uno se imagina tener un hogar al lado de la persona que amas y es tu lugar seguro, ¿no? Mm, En enero de este año, él se me empieza ya a poner mal, pero él no me dice, o sea, yo de repente veía que vomitaba y dice: "Ay, es que me cayó mal tal cosa", y luego como yo hacía mucho picante y cosas así, porque a él le encantaba. Inclusive, o sea, luego la casa olía puro chile porque me dice: "Ay, sí, pero, ¿sabes qué? Me vas a hacer unas dobladitas de frijol, pero me vas a hacer unos chiles asados, ¿no? Con cebollita y así". Y así, órale, pues, ¿no? O quiero que me hagas una salsa en molcajete, ¿no? Pero primero era tatemar los chiles y todo eso y así, Se ¿no? me hace que haces unas señoras salsas. Justo, ¿no? Y todo. Y yo empecé a ver como ciertos cambios. Y yo le decía: "Oye, ¿qué está pasando?". Ya no me dejaba entrar con él porque me aseguró, legalmente me aseguró en el IMSS. Me aseguró en el IMSS, y todo, y ya no me dejaba pasar a las consultas. Los 2 pasábamos al mismo tiempo, o sea, era yo 6:30 y él 6:45, ¿no? Pero ya no me dejaba entrar. Yo fue cuando empecé a ver como ciertas cosas. Yo le decía: "Oye, pues", yo me encargaba inclusive de decirle, acordarle análisis a las 6:45 en la clínica tal, tienen que ser de orina, sanguíneo, del azúcar, o sea, de ver cómo va tu diabetes y todo eso, ¿no? Y de un tiempo para acá, pues ya no, o sea, ya no me dejaba así. Hasta que un día yo me entero que, pues, ya un medicamento ya le estaba haciendo daño al riñón, pero ya fue demasiado tarde. O sea, ya tenía falla renal. Te juro que yo hice hasta lo imposible. Yo no tengo culpas en la vida. Mi esposo literalmente ya se orinaba, yo le cambiaba los pañales, yo jamás fui grosero, yo era de: "Mi amor, no pasa nada". Y así yo, lo internaba a las 6 de la tarde, 6 de la mañana me lo daban, no había ni siquiera cómo moverme, este, verlo, que a veces le tenían que poner suero, él me decía, dice: "Ya no", dice: "Es que me lastiman", porque cuando le ponían el suero se reventaba la venita y era otra vez lastimarlo. Y yo le decía: "Te lo juro, no lo hago por mal". Le dije: "Es porque tú estés bien". Y me decía: "Ya sácame", dice: "Es que nada más me lastima". Y verlo así, tan vulnerable, tan mal, ya lo ya inclusive gracias, ya inclusive lo llevaba en silla de ruedas. Nunca permití que nadie me lo viera así. Nunca permití ni que los vecinos se mofaran de él o algo así. Yo siempre cuidé esa parte porque no me gustó que Querías proteger su dignidad. justo, justo, que nadie lo viera de esa manera. ¿Y su familia lo ayudaba en Ay. algo? Sí ayudaban, yo te puedo decir que sí, o sea, porque, pues, trasladarlo, no era nada fácil, además yo no manejo, ya no teníamos carro, fue un mes tan difícil porque ella no trabajaba, yo sin trabajo, inclusive quise buscar un trabajo y la hermana me decía: "¿Y quién lo va a cuidar? ¿Y quién se va a hacer cargo de él si te vas a trabajar?". Y yo así, pues es que hay gastos, o sea, la vida nunca yo aprendí ahorita que la vida nunca se para por más que te pasen ciertas cosas. Entonces, pues dije: "Pues lo voy a cuidar y yo me van a echar la mano", ¿no? Entonces, cada que se ponía mal, pues sí, uno de los hermanos, pues iba y me llevaba en el carro junto a él para hospitalizarlo en urgencias. Yo, o sea, yo me encargaba de todo, o sea, literal, yo entraba a urgencias así, mira, y le decía: "Quítense, quítense, necesito que me lo atiendan de esta manera", y, o sea, literal, era pelearme hasta en el seguro, ¿no?
Pero luego, pues luego me decía, ¿no? Inclusive mi suegro me decía, dice, oye, es que necesito que me des para la gasolina. Le dije, pero pues es que quedaron que nos iban a, digo, no me iban a apoyar a mí, iban a apoyar a su hermano o a su hijo. Y me llegaron a pedir dinero para las gasolinas, para los transportes, para todo. Y cuando pasa la situación de que mi esposo empeora, a mí te digo que me hacen un lado, o sea, me dicen, o sea, nosotros somos la familia y nosotros vamos a hacer, y yo así, pero pues si no hacen ni madres, ¿no? O O sea, sea, ellos son la familia, no tú que eres su ajá, esposo. justo, y inclusive amigos míos y te lo juro, llevaban eh, ¿Roma o de qué? Roma, de ese de Ajá. Aquilo, pañales, toallas, y me da muchas cosas porque yo nunca me di un solo peso para mi esposo. O sea, de verdad, nunca fue así. O sea, yo veía que hacías y empeñaba hasta el culo para poder sacar adelante a mi esposo. Pero agradezco a muchos de los amigos cercanos que me llevaban inclusive sueros, porque nadie tenía según dinero para mi esposo, ¿no? O sea, para comprarle ciertas cosas, medicamentos, ta. O sea, a mí yo me agoté porque pues, en algún momento pues sí fue particulares. O sea, uno busca salvar a la persona que ama, ¿no? Y yo traté de hacer todo por él. Después yo le hablo a una persona y le digo, oye, necesito literalmente que tú le digas a la familia que ya lo necesita internar en la raza. Que esto ya no es de lo llevo a tal clínica y te lo dan. Dije, mi esposo ya no está bien. Sí, esto ya es grave. Te comento que eso fue un día, una noche de miércoles en la noche. Y me le pusieron suerito, todo eso. Inclusive yo jugué con él en ese momento porque le dije, le digo, porque estaba en cabrón con mi esposo. Me dijo, dice, ay, dice, tú haciéndole pinche caso a tus amigos y me traes aquí. Le dije, mira, es por tu bien. Me dijo, o sea, de verdad, y te juro que yo no te voy a abandonar. Que si me quedo, me tengo que quedar afuera del hospital, lo voy a hacer todo el tiempo, pero yo no te voy a abandonar, te lo juro que no te voy a abandonar. Le digo, es más, si te paras de la silla de ruedas, me vale todo y nos vamos. Te juro que te saco del hospital. Y él intentó inclusive pararse, pero pues no, o sea, se agarraba y así. Y le dije, te lo juro que no lo hago por mala onda. Solo quiero que estés bien. Y eso fue un miércoles en la noche. Yo, inclusive, casi a la 1 de la madrugada, que ya me piden que me retire del hospital porque lo van a ingresar a piso. Yo te juro que sentí tan bonito porque me habló, conversó conmigo, yo lo vi mejor. Al siguiente día pedí la primera visita, porque no hay como sala de espera, o sea, te sacan. Y las visitas eran creo que a las 12:30, y era 1 hora y media. Y de ahí a las 5 y así, ¿no? Entonces yo agarré la primera visita e inclusive o sea, me levanté tan temprano, con las cosas de los chinos a comprarle pequeños topercitos y así para ponerle cremita, jaboncito. Y yo dije, ay, si me dicen que lo bañe, ahorita lo voy a bañar, ¿no? Eh, a mí nadie, te lo juro, a mí nadie me dijo, oye, Lalo, tienes para el pasaje, te llevamos, ¿a qué horas vas a ver a mi hermano? ¿O a qué horas vas a ver a mi hijo? A mí nadie. Entre ellos sí se ponían de acuerdo y así. Sí, a ti te excluyeron por completo. Literalmente, O sea, no te dieron el lugar de esposo, pero ni un segundo. ajá. Entonces, yo llego bien contento. Y yo dije, ay, ahorita voy a ver a mi esposo, está mucho mejor. Si me piden que lo bañe, lo voy a bañar con todo gusto, le voy a poner su cremita. Dije, voy a hacer esto. En cuanto entro a la visita, me dice el doctor, me dice, su esposo tiene una probabilidad del 80% de fallecer en 3 horas.
6 horas, puede ser un día, 2 días. Obviamente, pues me rompí en ese momento porque mi esposo ya estaba con muchas cosas. Ya no reaccionaba, ni siquiera me podía escuchar, o sea, ya él estaba totalmente ya inconsciente. Traté de hacerme fuerte ahí, porque sí me dijo el doctor, si en algún momento usted tiene que pensar lo que va a hacer, dice, porque si en algún momento lo tenemos que intubar, pero dice, eso yo le estoy asegurando que no lo va a salvar a su esposo, que nada más vamos a tratar de alargarle la vida y lo vamos a lastimar. Pero usted debe de ser muy consciente para tomar la decisión, ¿no? Obviamente, pues ya pasé la visita, pues destrozado, pidiéndole que luchara, que no me dejara. Le digo, tú me prometiste que no me vas a dejar, que siempre ibas a estar conmigo y que me vas a cuidar y proteger de todo. No, y se lo pedí, se lo rogué. Obviamente salgo del hospital porque se acaba la visita. De hecho, no pude estar mucho tiempo con él porque él ya tenía muchos aparatos. Y como pude, obviamente, pues sales destrozados. O sea, no sabes ni para dónde ir, ni qué hacer. O sea, cuando te dicen ese tipo de cosas, obviamente, pues se te va la vida completamente. Y como pude conscientemente, le hablé al hermano mayor. Dijo, oye, pues necesito que se venga para acá por cualquier cosa que llegue a pasar. Le digo, que llega a pasar y le digo, pues me acaban de dar esta noticia y, o sea, a mí me decían tranquilízate. Y sí le dije a él, le digo, no mames, o sea, se me está yendo mi esposo. Le dije, quizás tú tienes es tu hermano, pero tú tienes a tu esposa, tienes a tus hijos, tienes sobrinos, tienes papá, ¿no? Le dije, y a mí se me está yendo mi esposo y es lo único que yo tengo en la vida. Y me decían, tranquilízate, que no sé qué tanto por llamada. Pues ya llegan los hermanos, llega el papá y igual la semi ignorándome, etc. O sea, yo con esa emoción y todo. La hermana toma la visita de las 5 de la tarde y sale y dice, pues se tardó como hasta las 7 de la noche. Y dice, ay no, mi hermano está muy bien. Me dijeron que ni siquiera hay necesidad de que lo intubemos. Ay, no, dice, ay, me dijo una doctora que mi hermano está respondiendo muy bien y que no pasa nada. Y yo dije, pues es que yo vi a mi esposo muy mal, o sea, literalmente a mi esposo lo vi muy mal. Salen, o sea, a mí me ignoran totalmente, o sea, me suben en su camioneta, o sea, para regresarnos a la casa. Ellos venían guaraguara, jiji, y yo venía así. Y yo dije, Dios, ojalá y me esté equivocando, ojalá y esto no esté pasando. Y como ella dice, mi esposo está súper bien y va a salir adelante. Eso fue el jueves. Al otro día yo voy otra vez al hospital, luego a la visita de las 12:30. O sea, obviamente, pues en el transcurso del camino todo el mundo me ignoró, me hicieron sentir más mal de lo que ya me sentía. Y así, y así, o sea, como que hasta enojados conmigo, ¿no? Y al otro día me levanté y dije, yo tengo que ir a ver a mi esposo. Si es verdad que él ya está mejor, o sea, voy a ser el primero en alegrarme y en verlo y todo eso, ¿no? Mi esposo, cuando yo llego, estaba consciente. Dios me dio la oportunidad de despedirme muy bien de él. Y él me dijo, dice, eres la única persona que yo he amado realmente en la vida. Dice, quiero que si fallezco, te pensiones por viudez, porque es lo que te corresponde y es lo que te voy a dejar protegido. Dice, además te dejé un seguro en el banco. Dice, nunca me dejó la póliza ni nada de eso, ¿no? Y me dijo, dice, quiero que salgas adelante. Me abrazó,
me besó, me dio la bendición como antes de dormir, estuviéramos enojados o pasara lo que pasara, siempre nos dábamos la bendición antes de dormir. De hecho, tengo una frase en esta parte de atrás. Porque nosotros nos decíamos pollitos. Aquí tenemos, pollito ama pollito, ¿no? Y me dijo después de todo lo que me dijo y cosas así, me dijo, dice, pollito ama pollito, nunca lo olvides y nunca lo dudes. Eso era lo que siempre nos decíamos antes de dormir y nos dábamos la bendición, siempre. Y así fue esa última vez. Y lo pude abrazar y lo pude besar y pude verlo consciente. Ya a la visita, yo le dije, le digo, es viernes, yo he tomado las primeras visitas, le dije, y al rato va a venir mi suegro. Le digo, el sábado y el domingo vienen tus hermanos. Digo, yo te prometo que el lunes estoy aquí. Le dije, yo he tomado las visitas, le digo, y tengo que permitir que tus hermanos y tu papá te vean. Le digo, y así, le dije, yo no te estoy abandonando. Yo no te estoy dejando aquí. Simplemente que pues también ellos tienen derecho de verte y así. Él me dijo, no, dice, yo no quiero ver a nadie que no seas tú. Dije, pero pues bueno, esos son como temas. Te digo, me pude despedir bien de él, lo abracé, lo besé, nos dimos la bendición, él me dio su bendición, me dijo muchas cosas muy bonitas y ya, no, yo no me quería despedir de él. Y le dije, es que pues ya, ya sabes que te sacan y todo eso. Pero antes de eso le dije, yo no te estoy abandonando. Te lo juro que no. Te juro que, aunque no me veas, estoy allá afuera. Y estoy al pie del cañón aquí. Le digo, y si estos días no te voy a ver, es porque pues, ellos también tienen derecho de estarte viendo y así. Y él me decía, no, yo no quiero ver a nadie más que no seas tú. Y ya pasó, yo me regreso, pero no sé, yo tenía como una sensación muy extraña cuando salí del hospital. Salí y me quebré totalmente, porque yo ya sabía que mi esposo se iba a morir. Salí, lloré, grité, caminé, y no sé hasta dónde fui a parar. Y, y así, o sea, yo por dentro ya sabía que era la última vez que iba a ver a mi esposo. Y después fue mi suegro en la tarde, a la visita de las 5. Llegó a la casa como a las 9 y todo, y ya empezó a decir, ya habló conmigo, me dijo, oye, Lalo, pues es que vi a mi hijo muy mal, o sea, ya no reaccionaba, ya no así. Dije, pues miren, yo por salvar a mi esposo lo intubo. Dije, pero eso se los voy a dejar a ustedes como familia, que tomen una decisión y que me avisen, porque debo de estar preparado para lo que se venga. No pasaron ni media hora y me hablaron y me dijeron del hospital. Que en realidad esa decisión tenías el derecho Sí, tú de tomarla. justo, pero yo en mí dije, yo por mí hago todo lo posible, ¿no? Pero dije, si solo voy a lastimar a mi esposo, no tiene caso. No tiene caso, solo lastimarlo. Y entonces, Prolongar la agonía. justo, ¿no? Y yo sabiendo que en una desesperación decir, entúbenlo, hagan lo que tengan que hacer por salvarlo, ¿no? Entonces me planté. Y es que justo el punto es que no lo salvas, Ajá, prolongas el sufrimiento. ajá, justo. Entonces les digo, tomen la decisión y háganmela saber. Y en menos de media hora me hablan del hospital y me dicen, de verdad, tenemos que intubar a su esposo y tiene que tomar la decisión y tiene que venir al hospital, ¿no? Yo les digo y dicen, no, ya no hay que intubarlo. Ya no hay que intubarlo, ya que no sufra. Entonces dije, ok, esa es la decisión. Pasa otra media hora y a mí me dicen, ¿sabes qué? Me vuelven a hablar del hospital para volver a saber mi respuesta. Y también me dicen, es que también en el traslado su esposo puede fallecer. Y yo me quedé así de,
Le dije, no, ya no lo intuben. Obviamente, cuando yo dije, ya no lo intuben, me quebré, lloré, grité. Nadie estuvo para mí en ese momento. O sea, yo salí casi, casi, literalmente así. Y le dije, vámonos, mi esposo se va, ya va a morir, ya. O sea, mi esposo ya se fue. Tardaron como, tardé en trasladarme del Estado de México hasta al Hospital La Raza. Tardé bastante porque había tráfico. Yo llegué 5 minutos después de que él ya hubiera fallecido. Llegué a las 11:05 y cuando llego, obviamente me dicen, hace 5 minutos falleció su esposo. ¿Y quién estaba con él? Nadie. Claro, no era hora de visita. Exacto. Y solo me dejaron entrar a mí porque, pues, en algún punto los doctores le dijeron, sí, ustedes son la familia, pero aquí el que tiene que tomar las decisiones y el que es responsable legalmente es su esposo. O sea, ustedes pasan a segundo plano, ¿no? Y pasa, obviamente, cuando yo llegué al hospital, o sea, o sea, me volví loco, literalmente. Yo lo único que les pedía era, déjenme ver a mi esposo, por favor. Ya se murió, ya cuál protocolo de pasar a visita y todo eso. Le dije, por favor, déjenme verlo, nada más. Solo quiero verlo. Antes que otra persona. Y así le dije, es mi esposo. Ya no lo voy a tener en la vida. Sí, obviamente, pues pataleé, hice todo lo que tenía que hacer y me pasé y ya iban los policías atrás de mí. Y ya llegué y pues sí, ya no tenía vida mi esposo, ya se había ido. Mm, eh, Obviamente te digo, sí, me volví loco, despidiéndome. Salgo porque me acompaña mi cuñada y otro cuñado y la idiota me dice, ay, Lalo, estás muy joven. Al rato vas a arriesgar tu vida. Qué poco tacto. Dice, es que estás muy joven. Dice, tranquilo, tranquilo. Dice, tranquilo, tienes que estar fuerte, tenemos que estar fuertes. Y yo así, no mames, o sea, se acaba de ir la única persona que yo tenía en el mundo. Se me fue mi esposo y quizás sí se te fue tu hermano, güey, ¿no? Le dije, pero tú tienes tus hijos, tú tienes a tu esposo, tienes a tu papá, tú tienes hermanos, tienes sobrinos, vas a tener en algún momento nietos, güey. Y a mí se me fue la única persona en la vida, güey. Y además Dios me lo prestó muy poco. Me tuve que sobreponer. Obviamente sacar la casta y obviamente los trámites legales, que es igual, también hacen el reconocimiento del cuerpo. Yo terminé saliendo del hospital como a las 7 de la mañana, literal. Mi esposo ya, inclusive me lo entregaron como a las 4 y ya mi esposo ya se había ido, ¿no? Ni siquiera a mí me dieron la oportunidad de vestirlo, escogerle su ropita, nada de eso. O sea, todas las decisiones las tomaron ellos hasta la funeraria. Cuando yo ya llego a casa, yo en ese momento dije, a ver, ya te fuiste, mi amor. Y como te prometí, te voy a dejar ir. Te voy a dejar ir para que te vayas en paz y te vayas tranquilo. Llegué a casa, vi el féretro y le dije, tú ya no estás aquí, tú ya te fuiste, mamá. Y me salgo al patio, me siento obviamente, y me dicen, oye, ¿cuánto dinero tienes para los gastos funerarios? Le dije, es que tengo como 4,000 pesos. Le digo, porque gasté, fíjate, ese día viernes, cuando salí, él me dijo, dice, ay, me haces unas costillitas de puerco con unos pedorros. Fui a conseguir la carne, te lo juro, llegando del hospital. Fui a comprar una lavadora porque yo ya te digo, ya como, ya lastimosamente, pues ya se hacía del baño y así. Y dije, y se nos había descompuesto la lavadora que teníamos. Ese mismo día viernes fui y compré una lavadora y dije, ahorita vas a salir del hospital, mi amor, y para que te pueda lavar las cosas, para que estés bien y todo. Entonces te digo, a mí me dicen, le digo, pues hasta les tuve que dar explicación. Le dije, es que gasté el dinero que tenía
y solo me quedaban como 4,000 pesos porque pues yo fui a hacer mis cosas normales, o sea, fui a hacer el súper, o sea, pensando que él iba a regresar a casa como me dijo. Y todo. Y me dijeron así, nos va a tocar cooperar, entonces. Agarré, y te lo juro, y dije, no, güey, si yo no mendigué un solo centavo cuando mi esposo estuvo enfermo, ahora que ya está, que ya no está, no voy a mendigarles nada a nadie. Agarré y le hablé al despacho que me representa y le dije, oiga, pues, mi esposo acaba de fallecer, es un sábado, o sea, y 7 de la mañana marcándole a la gente. Y ellos fueron quienes me dieron el dinero. Me dice, no te preocupes, Lalo, sal adelante, o sea, no estamos contigo. Le dije, es que no tengo ni siquiera para pagar los gastos de mi esposo. No te preocupes, Lalo. Me depositaron el dinero, hablé con mi suegro y le dije, necesito que alguien me acompañe a retirar la cantidad de dinero y se los dije. Dije, esto es para mi esposo y así. Le dije, esto es lo último que yo le puedo dar a mi esposo, ¿no? En ese momento. Le dije, y así, pasa la situación. eh, Obviamente yo no había dormido en días, no dormí tampoco eso, ya sabes que hay que velarlo, todo ello. Obviamente, como te digo, yo traté de sacar la casta porque pues, literalmente estaba solo en una casa llena de lobos que me iban a destripar, ¿no? Y aparte, vivir esa parte de mi esposo, ¿no? El duelo, el saber que ya no estaba. Dije, tengo que ser fuerte, ¿no? Pasa y el domingo en la mañana lo cremo porque pues era más económico ese paquete para pues menor gasto, ¿no? Porque realmente lo que él quería era que lo enterrara, ¿no? Entonces, bueno, digo, ellos tomaron la decisión sin consultarme ni nada de eso, y pues ya en la funeraria dijeron pues que se iba a cremar, ¿no? Entonces yo lo cremo a las 9 de la mañana del domingo, a las 12 me entregan sus cenizas, y obviamente pues hasta se querían pelear por ellas, y yo dije, a ver, es mi esposo, déjenme tener a mi esposo. Y lo agarré y dije, este es mi esposo, o sea, lo voy a llevar a casa, este, no he dormido en tanto tiempo, no sé qué va a ser de mí ahora. Y entonces llego a casa y, pues empiezo como a ver sus cosas y cosas así. eh, y obviamente yo empecé a sacar como todo. Dije, si yo me quedo aquí en este momento, lo que voy a hacer es hundirme totalmente porque cada cosa, los peluches, inclusive cuando en algún momento el último peluche que le regalé, cuando él ya empezó a decaer, fue una rana de este tamaño, ¿no? Eh, Porque le gustaban muchísimo los peluches y cosas así. Eh, y dije, tengo que empezar a empacar estas cosas porque me voy a quedar aquí y esto me va a matar totalmente. No, no porque yo no quisiera tener nada, no, sino porque sabía que inclusive hasta un mantel en la vida en pareja es un logro para la pareja, ¿no? Algo tan significante, hasta la chingada licuadora para la pareja es un logro en la vida, ¿no? Y yo empecé a hacer cosas, o sea, yo no me dormí, yo nada de eso, empecé a lavar ropa, o sea, empecé a tratar de hacer cosas que antes hacía junto a él, ¿no? Lo cotidiano, ¿no? El poco rato la cuñada me dice, oye, es que mi hermano me dejó una deuda de 16,500 pesos, que pues hay que dar los pagos, y yo así de, güey, con trabajos pude pagar los gastos funerarios de mi esposo. Me acaban de entregar hace un ratito sus cenizas, güey. O sea, no mames, no. No, qué poca madre. Y dije, está bien. Tuve que vender ciertas cosas y le pagué. Pagué las deudas que dejó mi esposo. Me hice cargo de todo. Después, las tradiciones en México son el novenario y luego al último la levantada de cruz. Pues se pelearon entre los hermanos porque yo di birria, y fíjate, di birria para la gente en la levantada de cruz de mi esposo.
Ya las flores ya se habían hecho feas y te digo, nadie le llevaba flores a mi esposo después. Y bueno, esta persona que organizaba, dice, no, les pidió a los hermanos de 100 pesos cada quien para la levanta de cruz. Igual hubo un temilla ahí de dinero, que no sé qué tanto, y yo le dije a ella, dije, a ver, si nunca mendigué un peso cuando mi esposo estaba enfermo, porque ahora sí les voy a mendigar algo a ustedes. Pásame la cuenta, me fui yo a Jamaica y ese día en la madrugada le adorné con girasoles toda la casa, con rosas. O sea, le dije, esto es lo último que te doy en mi vida. O sea, ya no vas a estar conmigo. Entonces decidí llenarle así y te digo, al siguiente día que en la levantada de cruz se le diera birria a la gente. Lo despedí con banda, inclusive, y hasta el final le tocaron su banda y todo eso. Y le dije, para mí es como un ritual de todo la esencia que tuvimos algún día, de todo lo que te gustaba, de todo lo que me gustaba a mí. Y así le dije, y es lo último que te puedo dar en la vida. Y despedirte de esa manera, ¿no? Ya después pasa, en algún momento yo le dije a mi suegro, le dije, "Pues, en algún momento obviamente me tengo que ir de ese hogar y además también por salud mental, ¿no?". Y lo hablamos, yo le dije, le digo, oiga, le digo, ¿me puede dar 3 meses en lo que me recupero económicamente? Porque pues entenderá que pagué gastos funerarios, luego la venta de cruz, todo lo que pasó. Digo, no me pesa, pero es una explicación para usted. Y aparte su hijo me dejó deudas y las liquidé, ¿no? Sin trabajo, sin mi esposo tampoco. Y así pasaron 3 semanas, la verdad. 3 semanas sin que nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie se acercó, oye Lalo, ¿has comido? Bajé de peso. Nadie me dijo, oye Lalo, ¿estás pudiendo con lo que está pasando? Oye Lalo, aunque sea no te invito un taco a mi casa, pero aunque sea vete en la tele de ahí de la sala, ¿no? Nadie me preguntó nada. Y obviamente, y lo debo confesar aquí, y habrá gente que me juzgue o no, a la tercera semana sí agarré la borrachera. O sea, obviamente pedí ayuda psicológica y todo eso, pero pues vivir un duelo de esta manera y de esta magnitud cuando estás solo, y no lo justifico. Ese día saliendo de mi terapia, la verdad, me fui y me compré un tequila y, ¿no? Y sí, no puedo decir que recaí porque no es una recaída que tú digas, estás en adicción completamente. Yo la verdad es que no, o sea, hasta eso se me fueron las ganas, gracias a Dios, de consumir y de hacer ciertas cosas. Obviamente, pues yo regresando a casa, yo le expliqué la situación a mi señor, le dije, es que, dije, para ustedes es muy fácil decirme que me fui 4 días y que, sí, la verdad, pues me alcoholicé, me metí cocaína, me metí ciertas sustancias, sí, y no debía hacer eso. Digo, reconozco mi error y reconozco que la cagué, ¿no? Pero a mí nadie me ha preguntado en estos días cómo me siento. ¿Cuántas veces inclusive me llegué a poner un cuchillo aquí y le quería jalar? Pero también me decía, eso no es lo correcto. Eso no es lo que te dejó tu esposo. Él te enseñó a salir adelante, te enseñó que sí duelen las cosas, pero que tienes que seguir, ¿no? Y que la vida no es dolor también. Inclusive se fueron en Semana Santa y yo ya me estaba colgando, que nadie me vio. Y así, y yo le pedí disculpas al Señor porque le dije, pues es su casa, y yo debía avisar que estaba pasando por este momento y además comprender, ¿no? La situación. Le dije, nada más ese fue mi único, ¿no? El Señor, ¿qué crees que lo que me dijo? La idiotez, la estupidez más grande de la vida. Yo llorando, le dije, deme chance. En lo que me recupero económicamente, le digo, le estoy pidiendo una disculpa. Le dije, ¿y sabe qué también? Le voy a ser muy honesto. No sé a dónde ir sin mi esposo. Le dije, no sé tomar decisiones. Me está costando demasiado afrontar la vida y tengo miedo. Y
y tengo mucho miedo de cometer estupideces y de solo estoy viviendo por vivir. La vida no me sabe. Y así te lo digo, llorando y todo. Rehaz tu vida. Ay, júntate con otra persona. Esa fue su respuesta. Y así de what the fuck, güey. O sea, no es como que yo salga aquí a la esquina y encuentre a alguien y me junte y haga una vida, ¿no? Y además tiene un mes que mi esposo se fue. Y ya me dijo, no, pues sí, sí te espero. Fue todo, jamás me volvió a decir nada. ¿Qué día es hoy? Hoy es Jueves. jueves. El día martes, o sea, dando contexto de esto, ya habíamos hablado que me iban a dar determinado tiempo para vivir dentro del pedazo que le correspondía a mi esposo de la casa. Y nada más iban a ser esos 3 meses en lo que yo podía recuperarme económicamente y poder rentar un departamentito para mí, para Taylor, y poder seguir adelante. Y en lo que encontraba trabajo, etc., ¿no? Y trataba de salir adelante. El día martes me levanté tempranito, estaba yo sentado en el comedor y llega y me dice, no, mira, dice, necesito hablar contigo. Y le digo, sí, pásale, suegro, siéntese, ¿qué pasó? Dice, Lalo, necesito ya el espacio. Necesito que me desocupes el espacio. O sea, yo me quedé así me dije, ¿qué está pasando? ¿Qué hice mal? Le falté el respeto a la casa, que he sido grosero, no sé, algo, ¿no? Y nada más me dijo eso y yo sí le dije, porque el trato era que en algún momento yo tenía que irme de la casa, pero que mi esposo se iba a quedar dentro de la casa y que me iban a dar a mí la oportunidad de yo llevarle flores, un día irle a poner su veladora, etc., ¿no? Entonces, en ese momento, cuando a mí me dice eso, yo le digo, está bien, si quiere de una vez sáqueme de aquí y saque mis cosas a la calle. Le dije, no me importa, pero ¿sabe qué? Yo me llevo a mi esposo conmigo. Y fue lo primero que agarré y le dije, si no me quieren dar, no, porque no me querían dar mis cosas, tuve que llevar patrullas. Yo en la calle, o sea, no les importó que yo no tuviera dónde ir, que yo no tenía ni un peso, te lo juro. No tenía ni un peso, o sea, ni para la mudanza, ni para un lugar, ¿no? Y dije, lo único que voy a agarrar es a mi esposo y a ver a dónde voy, ¿no? Y mis cosas ahí en la calle que tuve que pedir apoyo de los oficiales. Igual cuando empecé a sacar mis cosas, porque pues obviamente primero me echaron unas y ya después cuando traje las patrullas, pues ya es como de, no, que él agarre sus cosas, que él agarre lo que él crea que es suyo, ¿no? O sea, y me hicieron comentarios despectivos, o sea, comentarios feos. Igual este despacho me ayudó, me prestó para la mudanza y hablé con la persona que en algún momento, la dueña de un departamento, y le dije, oiga, pues es que me acaban de correr, deme chance hasta el viernes para poderle pagar la renta. O sea, yo le puse fecha, así le dije, deme chance hasta el viernes, yo veo cómo le junto el dinero. Y hasta mi hijo dice, bueno, ¿no más vas a entrar con renta? Le digo, sí. Le dije, porque la verdad no tengo ni para el depósito. Le digo, me acaban de correr así, ya está. O sea, yo hasta le mandé las fotos de pues que estaban mis cosas en la calle, ¿no? Y pues esta señora accedió. Y ya este despacho que te digo que se llama Asesoría Jurídica Viquimal, el dueño de ese despacho me mandó para la mudanza y que fuera en una sola exhibición, o sea, que fuera nada más, o sea, que no tuviéramos que andar dando viajes y así, y me ayudaron también de esa forma. Y ya después, pues ya llegué a ese departamento y pues ahorita estoy viviendo ahí con Taylor y estoy tratando de salir adelante. Lalo, ¿y cómo te puede ayudar la audiencia del libro abierto? Pues nunca había pedido esto, pero y me da muchísima pena, ¿no? Bueno, has ayudado a tanta gente que creo que también te toca que alguien te ayude a ti, ¿no? Sí, lo que les quiero pedir, pues obviamente sí está en sus posibilidades y lo aprendí ahorita con todo lo que me pasó, porque pude juntar para mi renta y pagarla, porque muchos amigos así de, bueno, a lo mejor no tenemos la cantidad, pero uno 500, otro 300, otro 200 y así.
Entonces, bueno, yo les quiero pedir, si está en sus posibilidades y que también, así, y que quieran y que sea de corazón, que pues me apoyen de Con una lo que forma, puedan, con todo lo que, suma. ajá, con lo que puedan. Igual también me pueden ayudar, no sé, comprándome mi libro en digital, también si eso quieren, o a los que donen, manden un mensajito a los que vayan donando y yo les obsequio mi libro totalmente, ¿no? El arte a veces sirve para algo, ¿no? Sí. Y así, de verdad, no, Todo suma. y no lo hago con lástima, no lo hago para dar lástima. Yo, la verdad es que siempre había pasado ciertas dificultades y también aquí está en el libro abierto, también está el video contando mi historia desde niño, cómo tuve que salir de mi pueblo, por familiar, cómo abusó de Ay, mí. fuiste niño en situación de calle. Justo tuve que comer de los botes de basura, buscar y así, y siempre había afrontado la vida, pero Pero este eres tú también afrontando la vida, Lalo. nunca me imaginé llegar hasta esta vulnerabilidad. Y no vulnerabilidad dirán muchos, está grande y está sano de salud y no le hace falta un pie ni una No, mano. pero a ver, la vida no es como que te llevó a tener oportunidades de tener escuela, ¿no? O sea, No, y además, tu vida no ha sido fácil en ningún sentido. y me faltó como último dato, que igual, o sea, yo no pude cobrar el seguro de mi esposo porque era de banco y no me dejó la póliza, ¿no? Y estuve metiendo papeles. Y lo de su pensión por viudez, sí lo puedo hacer, pero es un trámite demasiado largo. Y hace poco la familia, justamente también por eso me corrieron, porque, bueno, uno de los motivos, porque mi suegro me dijo que es como si me estuviera pidiendo la mitad de la pensión de mi esposo, que porque a él le consta cómo trabajo y así, y casi, casi me dijeron que pues me la van a pelear y me la van a quitar. Entonces, obviamente en este momento no tengo ganas de pelear, no tengo ganas de luchar. Estoy haciendo lo medianamente posible por salir adelante y por seguir. Me voy al gimnasio, hago cosas, saco a pasear a mi perrita, pero de verdad yo había pasado tantas cosas en la vida que nunca me imaginé que un golpe así iba a ser tan fuerte como para vivir esta vulnerabilidad que estoy viviendo y que les digo a la audiencia, de verdad, yo nunca he buscado ser un ejemplo a seguir porque soy un ser humano que también se rompe, que también se quiebra, que también siente y que en algún momento también la caga. Yo nunca, como les digo, había tratado de ser un ejemplo a seguir, ¿no? O sea, solo he contado mi historia para que pues, alguien también se refleje o para que le inspire a esa persona a salir adelante, quien escuche y vea mi historia. Y también les digo, pues no quiero dar lástima a la gente, nunca lo he hecho en ningún lado. Simplemente este golpe ha sido tan fuerte que sí, sí está destruyéndome poco a poco. Yo sé que yo he buscado ayuda, tan es así que los sábados voy a terapia, eh, pero nunca me imaginé que esto fuera tan devastador en la vida. No, y es una ayuda, vaya, o sea, como para que te puedas levantar, Sí, ¿no? justo. Recuperarte, poderte levantar, Sí. un empujoncito. No, y la verdad es que te lo mereces, Lalo, porque a mí me consta, como dije al principio, aquí han pasado varias personas a entrevista que han venido porque tú has sido el lazo, el contacto de, ok, necesitas ayuda, ya sé con quién puedes ir. O sea, y me consta porque aquí hay varias entrevistas, básicamente tuyas, ¿no? Creo que te toca que te ayuden, Lalo, está Sí. bien, y este eres tú afrontando la vida también. Así es. Sí, yo sé que he sido tan fuerte durante mucho tiempo, pero como te vuelvo a repetir, la vida me golpeó ahora tan fuerte y además hoy, digo, si ponemos aquí la captura, recibí amenazas, que no debo meterme donde no sé de quién vengan eso. Se robaron hasta la fotito de mi perrita Taylor, que está vestida de abejita y dice anónimo.
O sea, como amenazándome de cierta manera, y no sé de dónde viene eso. O sea, literalmente estoy tratando de seguir con mi Sí, o vida. sea, encima de todo estás recibiendo amenazas. Estoy recibiendo muchas amenazas y saben que estoy solo, que estoy en un departamentito donde estoy tratando de salir adelante junto con mi esposo, porque digo, tengo las cenizas de mi esposo, porque legalmente también no solo, no es por ego, no es por orgullo, finalmente al final del día, por algo como dices, pasan las cosas y pasó esto que también me corrieron y que me hicieron la vida imposible, pero al final también tengo algo que me va a ayudar a salir adelante, que es estar junto a mi esposo, ¿no? Y bueno, gracias a todos los que compartan, denle like y así.